Gracias. Hello, hello. Buenos días, David. To everybody. David, ¿cómo está Liliana? Hola Inés, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. ¿Cómo Hola, estás? Inés, ¿cómo le va? Buen día. Pero todavía no le han dado de alta. Todavía no le han dado de alta. Oh, ya. Una problemita ahí, todavía dicen en 2 semanas ya puede confirmar si van a tener que hacer algo más o no. Ya. Nosotros seguimos orando, por ella, así que estamos en oración. Que siga la mejoría. Sandrita, buenos días. Buenos días. Hola, mi amor, ¿qué Bueno, tal? hoy invité a mi papá y está ahí ahora conectado, así que en un ratito seguro va a poner la cámara. Muy qué bien, bueno, ¿tu Víctor. papá? Sí, ¿Tu está papá, con el Víctor? nombre de Berman. Ajá. Sí. Ya en un rato va a poner ahí. Hermana Sandrita, hermano Liviu, me gusta Liviu, verlo. ¿cómo estás, hermano? Oye, hermano días, hermanos. Liu. Buenos días. Hola, Don Liviu. ¿Cómo estás, hombre? Pastor Rubén, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy sigue Amalia? recuperándonos por la gracia de Dios, ya mejor. Voy a poner la cámara y decís hola. Qué bueno. Agradecidos, bastante agradecidos por todas estas experiencias. Bueno. Y Amalia, ¿cómo está, hermano Livio? Amalia. Está mejor, hermana Elsa, ya tiene como 3 días de más tranquilidad. Seguimos con chequeos. El miércoles le toca nuevamente un chequeo para interpretar la tomografía del riñón y todo esto, pero estos días se ha sentido mejor, gracias a Dios. Oh, qué bueno. Qué bueno. Bendiciones. Bueno, disfrutamos de días más tranquilos ahora. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ahí está Fedora. ¿Cómo estás? Pastor, buenos días. ¡Ay, Fedora! Elcita, lindo. ¡Ay, qué lindo! Quedó nueva Fedora, quedó pero rejuvenecida. Ay, sí. Sí, me han hecho de pasadita, ¿no? Me han hecho un lifting. Qué buena, está muy bien. Agradecida con todos por sus oraciones. Entré a ese túnel del tiempo que es el quirófano, tranquila, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta yo misma me sorprendo porque yo era el miedo personificado. Ni una lágrima, tranquila, confiada en el Señor. Y esa paz que te da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como te dije yo, tiene que estar en paz. Así, solamente así puedes ir adelante. Qué bueno Gracias, hermano. Sí, estoy evolucionando positivamente, siempre con la bendición de Dios, pero he sentido su presencia en cada paso, en cada persona. Han habido tantos ángeles en el hospital, en el INEN, donde me he operado, que sería interminable contarles, ¿no? Claro, sí, claro. Pero se siente así el poder del Señor, como le digo, su presencia, su amor por nosotros. Es algo maravilloso sentir que soy una hija de Dios y cuánto Él nos ama, hermanos. Amén. Gracias por las oraciones. Qué lindo, Fedora. Sigues en el hospital, ¿no? ¿O estás en tu casa? No, hermano, a las 48 horas me dieron de alta, me dijeron en tu casa porque hay mucho COVID, es mejor que te vayas. Entonces todavía muy delicada, me sacaron el dren y a la casa, y justamente mi amiga que es licenciada en enfermería, donde estoy actualmente, me señala que después del dren uno debe quedarse un día, que he podido tener un colapso. Y a mí yo con el dren retirado inmediatamente a la casa. Por seguridad, Claro. me dijo el doctor, no, hay mucho COVID aquí, de todas maneras hay mucha gente, hay carga, el personal viene de fuera, aunque se les chequea, se les hace, ¿no?, las pruebas, pero hay riesgo. Y como lo mío es pulmón relacionado directamente con lo que es COVID, es muy delicado, te vas, me dijo. Claro. Sí. Bueno, Estoy fuera varios días ya. Qué bueno que Buenos días, Doris. Gusto verte ahí.
Ay, gracias, Sandrita. Un abrazo, un beso para todos. Los quiero mucho, hermano. Qué bueno. Gracias por poder contar con ustedes. Ahí está nuestro hermano Berman, el papá de Víctor, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Un saludo para usted. Gracias por acompañarnos. Tu audio, papaito. Ahí está, Audio. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, sí. ¿Cómo estás? Bueno, hermano, gusto saludarlo. De igual manera, hermano, muy agradecido. Gracias por la invitación para poder al menos fraternizar un momento, aprovechando ya el encierro total. Qué bueno, hermano. Después le vamos a contar algunas cosas de Víctor, pero por ahora todo bien, no hay problema. ¿Ya? Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, hermana. Buenos Bien, ahí días. está José, Margarita, buen día. Ahí está. Buenos días, Pastor Rubén. Buenos días. Qué lindo verlos todos. Bueno, gusto verlos. Hola, Dorisita. Buenos días, Doris. Hola. Qué gusto de verte. Pinita, buenos días, Pinita, Pina. Buenos días, Elcita. Buenos días a todos. Ay, qué Creo que no sé si linda. me escucharon. ¿Qué señorita es lindo? Franco, hermano, buenos días. Judith, ay, bueno, ¿quién más? Hermano, buenos días. Hermano Franco. Buenos días. Buenos días. Muy bien, ya nos estamos conectando. Vamos a esperar un minutito mientras se agregan los demás. Bueno, mientras tanto, ahora en un ratito vamos a tener una oración inicial encomendando esta reunión en las manos del Señor, dando gracias a Dios. Bueno, tenemos varios pedidos de oración, pero hemos estado orando durante la noche, estas últimas horas por Lala, que ha tenido que tener una intervención quirúrgica para quitar el líquido, ¿no? Agua que ella tenía en el corazón, y eso estaba complicando mucho su recuperación. Así que hasta donde sabemos, todo ha salido muy bien. Eso va a ayudar para que su recuperación pueda seguir avanzando como corresponde. Así que, bueno, a pesar de todos estos pequeños inconvenientes, podemos ver la mano del Señor, ¿no? Así que hay que estar orando por Lala, acompañándole en este momento, y también toda la familia. Así que, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos? Tenemos una palabra de oración, vamos a dejar y luego tenemos una alabanza para comenzar, y luego tenemos con la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Les parece si terminamos vamos a orar? Gracias, Padre Celestial, por esta preciosa mañana que nos das. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las limitaciones, de todos los inconvenientes que seguimos teniendo a raíz de esta pandemia, aún así tú nos permites conectarnos por este medio, poder interactuar unos con otros, y también unirnos de alguna manera alrededor tuyo con el propósito de adorarte, de alabarte, de aprender de ti y de seguir adelante en este mundo dando testimonio de nuestra fe. Señor, pedimos por nuestra hermana Lala, la recordamos nuevamente, gracias porque estamos convencidos que tú estás con ella, que tú le estás dando las fuerzas que ella necesita para seguir adelante. Rogamos que tú le guíes ahora ya en este tiempo de recuperación. Gracias porque esta intervención que tuvo que tener salió bien, y ahora descansamos en ti, Señor. Pedimos que tú guíes a todos los médicos que la están tratando para que ya su recuperación pueda seguir avanzando de una manera favorable. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en medio de cada circunstancia de la vida. Encomendamos este tiempo en tus manos, pedimos, Señor, que tú nos guíes en el desarrollo de esta reunión y que tú nos hables por medio de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Adelante, entonces, tenemos la alabanza. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Ahí está, perfecto. Muy bien, hermosa la alabanza, gracias al Señor por este tiempo. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempito juntos con la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a concluir con el estudio que estamos teniendo. Voy a pedir ahí a Ronnie si me puede permitir compartir la pantalla. A ver si puedo compartirles la pantalla. Ok, eso, ahí está. Gracias, Ronnie. Perfecto.
Vamos a tener ahora un tiempito con la palabra de Dios y bueno, en estos últimos domingos hemos estado hablando acerca o hemos estado desarrollando esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, hemos visto hace 2 domingos atrás el capítulo 1 y el domingo pasado el capítulo 2. A modo de repaso, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, el tema del primer capítulo era el consuelo de Dios, porque estos hermanos en Tesalónica estaban pasando por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, por persecuciones. Ellos estaban pasando por una etapa muy difícil y en ese primer capítulo Pablo les anima a seguir adelante, a confiar en el Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Por eso el tema del capítulo 1 es el consuelo de Dios. Y vimos ahí en ese primer capítulo 3 consuelos: el consuelo de su plan, el consuelo de su promesa y el consuelo de su poder. Capítulo 1. Capítulo 2, esto lo vimos el domingo pasado, y en ese capítulo vimos el calendario de Dios. O sea, Dios tiene un calendario, Dios tiene un cronograma, Dios tiene una agenda. ¿Por qué? Porque estos hermanos, al estar pasando por este tiempo de persecución, de pruebas, ellos estaban pensando que estaban pasando por el tiempo que conocemos como el tiempo de la tribulación, o como la Biblia muchas veces lo llama, el día del Señor o el día de Jehová. Ahora, Pablo les había escrito en su primera carta, si ustedes van a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo les habló acerca del rapto de la iglesia. Todos aquellos que un día hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, estamos esperando ese glorioso momento en que Cristo nos venga a buscar. Y Pablo desarrolla ese tema en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y ahí en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y después continúa diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 17. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes no están en el tiempo de la tribulación, en ese tiempo que la Biblia habla acerca de un tiempo de juicio que va a afectar el mundo entero, porque antes de que eso ocurra, ustedes van a partir de este mundo para estar con el Señor. Todos aquellos creyentes en Cristo Jesús que estén vivos en ese momento, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, van a ser llevados al cielo, van a ser arrebatados. Los que hayan muerto en Cristo van a resucitar, y los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados para estar con el Señor en el aire. Y aquí en la tierra sí va a comenzar un tiempo de juicio, que la Biblia llama la tribulación, que son 7 años de juicio, y ahí se va a manifestar un personaje que va a intentar gobernar el mundo entero. La Biblia le llama el anticristo, y entonces Pablo va hablando acerca de esos temas, ¿no? Y entonces ahí vemos el calendario de Dios. Nada de estas cosas que tienen que ver con el tiempo de la tribulación o el día del Señor han ocurrido aún, ni tampoco van a ocurrir mientras estemos en la tierra. Entonces, eso también nos da un consuelo, nos da confianza de saber que Dios tiene el control. Estamos en este tiempo de pandemia, sabemos que este mundo va caminando, o digamos dirigiéndose poco a poco a todos estos acontecimientos que ya han sido anticipados en la Biblia, en la palabra de Dios, pero no tenemos que traer el futuro al presente, tenemos que vivir el presente y confiar que Dios tiene el control. Pero ahora llegamos al capítulo 3, y con este capítulo estamos terminando esta pequeña carta de Segunda de Tesalonicenses, una carta hermosa. Hermanos,
Pablo estuvo con estos creyentes en Tesalónica pocas semanas. Probablemente ha estado quizás un poquito más de un mes o menos de 2 meses, porque la Biblia nos dice que él estuvo ahí, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 17, que él estuvo ahí en Tesalónica predicando en la sinagoga durante 3 días de reposo, y probablemente continuó algunas semanas más, pero él tuvo que huir de la ciudad de Tesalónica porque los judíos que no creyeron al Evangelio comenzaron a perseguirlo y él tuvo que salir de esa ciudad. O sea, en poquito tiempo Pablo los instruyó a estos hermanos en la fe y ahora continuaba ministrando a ellos por medio de estas 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Ahora, el capítulo 3, el título de este capítulo o el tema es la corrección de Dios. ¿Por qué la corrección de Dios? Porque Pablo va a tratar un tema. Miren, aquí vamos a ver un tema. Habían algunos hermanos ahí en la iglesia de Tesalónica que se estaban descuidando en cuanto a su trabajo secular. Habían algunos creyentes ahí en la congregación que por algún u otro motivo no estaban siendo responsables en sus trabajos, no estaban trabajando secularmente, no estaban proveyendo a las necesidades de su hogar. Entonces estaban siendo negligentes, no estaban dando un buen testimonio como hijos de Dios. Algunos, Pablo no dice el motivo por el cual estos hermanos no estaban trabajando como debieran. Algunos lo relacionan con esta confusión en cuanto al día del Señor o el hecho de que ellos estaban confundidos pensando que estaban pasando por el tiempo de la tribulación, y quizás algunos creyentes dijeron, bueno, si ya estoy pasando por el tiempo de la tribulación, si ya comenzó el juicio de Dios sobre este mundo y ya estamos a poco tiempo de que Cristo venga y establezca su reino, entonces ya no tiene sentido trabajar. Bueno, algunos piensan que tal vez ellos llegaron a esa conclusión debido a la situación por la que atravesaban, persecución. Algunos habían perdido sus trabajos. Otros ligan este tema con el hecho de que, de acuerdo a la cultura griega, el trabajo manual era mal visto. Entonces, ustedes saben que en el Imperio Romano, la mayoría de los que hacían trabajos manuales, trabajos pesados, eran los esclavos. Y las personas libres más bien se dedicaban a filosofía, educación, conocimiento, artes, pero no trabajaban con sus manos como lo hacían las demás personas. Entonces, algunos de estos creyentes, quizás por motivo de la persecución, de todos estos problemas por los cuales ellos atravesaban, tal vez habían perdido sus trabajos, ya no estaban en la misma posición en la que estaban antes, y ahora ellos no estaban dispuestos a trabajar con sus manos, porque esa era la tarea de un esclavo. Bueno, cualquiera que haya sido el motivo, acá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo va a corregir la actitud de estos hermanos. ¿Por qué? Porque miren, esto es algo para nosotros también, ¿no? Pablo va a hablar acerca de la importancia de ser responsables en nuestros trabajos. Y muchas veces nosotros como creyentes podemos tener actitudes que no son las correctas frente al trabajo, frente digamos, al trabajo que desarrollamos como medio de vida. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿el trabajo es una carga o es una bendición? O sea, para algunas personas el trabajo es una carga, es algo pesado, es algo que quisieran evitar, pero realmente esa no debería ser nuestra actitud, porque para el creyente, para el Hijo de Dios, el trabajo, el medio de vida que Dios provee para nosotros es una bendición porque nos permite suplir nuestras necesidades, pero también es una bendición porque por medio de ese trabajo podemos reflejar nuestra fe. Ahora miren, algunos consideran el trabajo como un castigo, ¿no? Muchos interpretan que el trabajo vino como resultado de la caída, del pecado del hombre. Entonces el trabajo
lo consideran como un castigo por causa del pecado, pero no es así, porque la Biblia, y lo vamos a ver ahora, la Biblia dice que Dios creó al hombre y ya el hombre estaba ocupado en hacer cosas, ya el hombre estaba con responsabilidades de trabajar aún antes de que ingresara el pecado a la raza humana. Más bien, el trabajo es un medio. Hermanos, esto es muy importante. Yo sé que estamos viviendo por tiempos difíciles, ¿no? Algunos están luchando mucho con el tema del trabajo, algunos quizás han perdido sus trabajos, sus empleos, y toda esta situación se está complicando por el motivo de la pandemia. Pero de alguna u otra manera, como hijos de Dios, confiamos en la provisión de Dios, en la dirección de Dios, y oramos al Señor para que Dios nos permita tener un trabajo digno, adecuado, a través del cual podamos suplir nuestras necesidades y la necesidad de nuestras familias. Pero nunca debemos olvidar que el trabajo es un medio, no es un fin. El trabajo no es un fin en sí mismo. Algunos toman su trabajo, su carrera, su profesión, su oficio como un fin, ¿no? Como algo que les satisface completamente, como algo que llena todas tus expectativas, pero en realidad el trabajo no es un fin, es un medio para servir a Cristo. Es decir, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos que Dios nos ha colocado en diferentes trabajos seculares. Otros están trabajando en lo que tiene que ver con la obra de Dios, pero es un trabajo porque es el medio a través del cual Dios suple para tus necesidades, pero no importa el trabajo que tú estés desarrollando, no importa si es un trabajo que tiene que ver con una profesión que esté bien catalogada dentro de la sociedad, o sea un trabajo sencillo, cualquiera sea el trabajo, es un medio para servir a Cristo. Y mira, algo importante, no existe tal división entre un trabajo espiritual y un trabajo secular. A veces pensamos que aquellos que están dedicados al pastorado, aquellos que están dedicados a ser misioneros, entonces están en un escalón más arriba, ¿no? Ellos están desarrollando un trabajo espiritual, pero quizás un hermano que tiene un trabajo secular sencillo, que quizás es un trabajo que tal vez no sea de los más importantes a los que una persona se puede dedicar, pero lo importante es, más allá del trabajo que estés haciendo, que sea un trabajo que se relacione con la obra de Dios, o un trabajo que llamamos secular, en realidad no hay tal diferencia, porque todo lo que hacemos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y si tú estás trabajando en cualquier ámbito en el que sea, tu trabajo es espiritual si es que lo haces para el Señor. Yo, por ejemplo, puedo estar dedicado a la obra de Dios, pero yo puedo estar haciendo mi trabajo no de una manera espiritual. Quizás lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, quizás lo estoy haciendo para mostrarme a mí mismo, y entonces eso ya deja de ser espiritual. Pero cuando una persona hace su trabajo y lo hace para Dios, con un corazón rendido al Señor, eso es lo que marca la diferencia. Ahora miren, hermanos, el trabajo nos hace ser más parecidos a Dios, y eso es lo lindo. Trabajamos cada uno en el ámbito donde se encuentra, las esposas como amas de casa en su trabajo, en su casa, en sus quehaceres, ese también es un trabajo. O sea, cada persona en el ámbito en que se encuentre, al desarrollar el trabajo que le corresponde, está reflejando a Dios, porque el trabajo nos hace ser más parecidos a Dios. Miren lo que Dios dice ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Y ahí la palabra señorear es ejercer dominio, ser un mayordomo, administrar.
Esa es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, ser un administrador de la creación de Dios. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios le ha dado una responsabilidad. Y después dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Ahí ya había trabajo. Adán tenía que labrar, Adán tenía que cultivar, Adán tenía que guardar para que lo labrara y lo guardase. Claro que el trabajo para Adán no era una carga, no era algo que le costaba, porque todavía el pecado no había ingresado al mundo, todavía el pecado no había ingresado a la humanidad. Así que todo lo que Adán hacía era un deleite, era un placer, no había obstáculos. El trabajo se podía desarrollar de una manera eficiente y de una manera que agradara a Dios. Pero todo de alguna manera se arruinó por la presencia del pecado. Miren lo que dice ahí en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ven hermanos, escuchen bien lo que le dijo Dios, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, bueno, yo mejor, qué bueno que Graciela no está acá cerca, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No dice por causa de tu mujer, dice por tu causa. Tú hiciste lo que hiciste por decisión propia. Entonces dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y después agrega, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que a causa del pecado, obviamente, el trabajo se convirtió en algo mucho más difícil de llevar a cabo, en algo que requería sacrificio, porque uno tenía que sobrellevar todas las situaciones y todo lo negativo y la maldición que Dios, digamos, la maldición que Dios trajo sobre el mundo a causa del pecado. Pero aún así, el pecado es una bendición de Dios, porque dice el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus mandamientos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Ahí está. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Por eso, ahora que estamos entrando, ¿no? Esto es una introducción. Pablo va a hablar acerca de esto porque estos hermanos en Tesalónica, quizás justamente por toda esta situación de persecución, de pruebas, de dificultades a causa de su fe, pensando que ya estaban pasando por el día del Señor, pensando que ya no tenía sentido seguir trabajando, ellos interpretaron mal, por una mala interpretación de las Escrituras, ellos no estaban viviendo conforme a lo que Dios quería. Por eso es muy importante, hermanos, tener un enfoque correcto de la palabra de Dios. No vivir en el futuro, vivir en el presente, porque Dios es aquel que tiene control sobre las circunstancias de la vida. Bueno, ya entrando a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a ver ahí 3 imperativos, 3 mandamientos de parte de Dios a los creyentes en Tesalónica. Número 1, orar. ¿Ya? Número 1, orar. Miren cómo empieza el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Qué lindo que es ver a Pablo pidiendo a los hermanos que oraran por él. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia, ¿no? Oramos unos por otros, por situaciones de salud, por enfermedades, por el tema laboral. Estamos apoyándonos unos a otros en oración. Eso es importantísimo como hijos de Dios. Y Pablo no era la excepción, porque a veces pensamos que Pablo, por ser apóstol, era una especie de Iron Man,
¿no? Una especie de superhéroe que no necesitaba que otros oraran por él, pero no, Pablo necesitaba el apoyo de los hermanos en oración. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Miren, este era el pedido que Pablo les hacía. Oren por nosotros, pero oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y siempre que Pablo pedía oración por él, tenía que ver con su ministerio. Lo mismo lo vemos en Efesios capítulo 6. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo pedía que oraran por él para que él pudiera ser fiel en la predicación del Evangelio. Lo mismo en Colosenses capítulo 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Pablo estaba preso, pero Pablo no decía, oren para poder salir en libertad. No, Pablo les dice, oren por nosotros, no para que salgamos de la cárcel. Oren para que, estando aquí donde estamos, podamos abrir nuestros labios y Dios nos abra puerta, no para que nosotros podamos salir, sino que Dios abra puerta para la palabra, a fin de conocer, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Por eso Pablo pedía a los hermanos en Tesalónica que oraran por él, que oraran para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea glorificada y para que seamos librados, dice el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo estaba escribiendo esta carta desde la ciudad de Corinto. Él estaba en Corinto y estaba escribiendo a estos hermanos en Tesalónica. Y si leemos Hechos capítulo 18, Pablo estaba pasando también por dificultades en Corinto. Y Pablo les está pidiendo a estos creyentes en Tesalónica, oren por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahora, cuando nosotros oramos a Dios, miren hermanos, cuando oramos a Dios, nuestras oraciones tienen que estar sustentadas en dos columnas. Una de esas columnas es la fidelidad de Dios, porque Pablo dice en el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra, oren por nosotros para que seamos librados de hombres malos, pero cuando oramos confiando que Dios es fiel, que Dios es fiel. Hermanos, Dios es fiel no a nosotros, Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel consigo mismo. Es decir, Dios es un Dios coherente, Dios es un Dios consecuente, Dios no es un Dios que se contradice a sí mismo, Dios es un Dios que lleva adelante su perfecta voluntad. Entonces, cuando oramos, lo hacemos confiando que Dios es fiel. Esa es la primera columna, pero la segunda columna, oramos, pero también viviendo una vida de obediencia a Dios, porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es decir, cuando oramos a Dios, confiamos que Dios es soberano, confiamos que Dios es fiel, confiamos que Dios hará su perfecta voluntad, pero también vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. No podemos orar y vivir como se nos da la gana, porque entonces si vivimos en desobediencia a Dios, nuestras oraciones no tienen sentido. Así que Pablo les está pidiendo a estos hermanos que oraran al Señor, pero que oraran sobre la base de estos dos conceptos, la fidelidad de Dios y la obediencia personal, nuestra obediencia como creyentes. Y miran cómo termina esta sección, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Una forma de leer este versículo es: y el Señor encaminará vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: oren por nosotros, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, oren para que seamos librados de hombres malos, oren confiando en la fidelidad de Dios, oren en obediencia al Señor, viviendo una vida que a Dios le agrada, y el Señor se encargará de encaminar vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es la convicción que tenemos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Por eso es tan importante nuestras oraciones, por eso es tan importante que como hijos de Dios, como familia de la fe, podamos unirnos en oración confiando que Dios es un Dios soberano y confiando que Dios nos guiará cada día a hacer su perfecta voluntad. Así que el primer mandamiento es orar. En segundo lugar, ahora sí Pablo entra de lleno al segundo tema, y este segundo tema tiene que ver con trabajar, porque habían algunos hermanos, como les dije antes, que estaban descuidando sus trabajos por diferentes motivos. Por eso Pablo empieza en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo va a ser muy claro. Pablo va a decir, miren, sepárense, apártense de hermanos que no están viviendo una vida de buen testimonio, que no están viviendo una vida que agrada al Señor, que no están viviendo conforme a la enseñanza que han recibido de parte de nosotros. Y Pablo va a tratar este tema en cuanto al trabajo, de cómo ellos debían ser responsables en sus trabajos, y va a hablarles acerca de algunos motivos, ¿no? Algunas razones por las cuales ellos debían ocuparse de sus trabajos. Y una de las razones, la primera razón, era el ejemplo de Pablo. Pablo les había dado un ejemplo a seguir. Eso es lo que dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y luego agrega versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Eso significa, nosotros no hemos dejado que ustedes nos alimenten en forma gratuita, no hemos sido una carga para ustedes. Nosotros hemos pagado nuestro propio alimento. O sea, Pablo no dejó que estos hermanos nuevos en la fe, probablemente Pablo hizo eso seguramente porque estos hermanos eran muy nuevos en la fe, y Pablo no quería ser una carga para ellos. Así que Pablo dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, porque Pablo, como apóstol, como misionero, como una persona dedicada a la obra de Dios, él podía ser sustentado por otros creyentes, como habitualmente se hace con aquellas personas que están dedicadas al ministerio. Pero Pablo decidió renunciar a ese derecho. ¿Para qué? Para darles un ejemplo, para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y esto Pablo lo habló en su primera carta, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Él también les había escrito de lo mismo, porque él les dijo, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tienen que ocuparse de sus trabajos, tienen que ser responsables en los trabajos, en las ocupaciones, en el medio de vida que Dios ha provisto a cada uno de ustedes, porque en primer lugar yo les he dado un ejemplo. Yo mismo he trabajado con mis propias manos para no ser
una carga para ustedes. Pero no solamente Pablo menciona su ejemplo, sino que el segundo motivo por el cual ellos debían trabajar es que era un mandato de Dios, un mandato de parte de Dios. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que está diciendo Pablo es, si hay alguien de la iglesia que no quiere trabajar, que es negligente, que es perezoso, que no es responsable con su trabajo, ustedes no tienen que mantenerlo, ustedes no tienen que hacerse cargo de sus necesidades. Si no quiere trabajar, que no coma. Ahora, algunos dirán, pero Pablo, ¿dónde está tu amor cristiano? No, Pablo, pero mira, la Biblia nos enseña que debemos ayudar al hermano que lo necesita. Claro, Pablo era una persona que ayudaba a aquellos que realmente lo necesitaban, pero aquellos que no trabajaban por negligencia, porque no querían hacerlo, entonces Pablo dice, bueno, a esas personas no debemos ayudarles. Si no quieren trabajar, que no coman. Miren cómo Pablo era bien directo, ¿no?, en su enseñanza y en lo que él quería comunicar a estos hermanos. Versículo 11, porque oímos de alguno de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, Pablo dice, no solamente no hacen lo que tienen que hacer, sino que hacen lo que no tienen que hacer. O sea, no se ocupan de sus trabajos, entonces tienen demasiado tiempo libre para meter sus narices donde no corresponde. Y esto estaba creando un problema en la iglesia. A los tales, dice Pablo, mandamos y exhortamos, ¿ven? Por eso decimos el mandato de Dios. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ahí la palabra sosegadamente significa en forma silenciosa, en forma tranquila, sin hablar, o sea, ocupándote silenciosamente de tu trabajo, comas tu propio pan. Hermanos, esto es algo muy importante. Yo sé que todos nosotros estamos dedicados, cada uno en diferentes trabajos, diferentes responsabilidades, y como dije yo, a veces todo esto también es toda una situación difícil, porque hay algunos hermanos que están luchando con este tema del trabajo, pero confiamos en el Señor, descansamos en Él, y debemos dar lo mejor de nosotros, ser responsables en las tareas que Dios nos ha encomendado, que Dios permite que nosotros desarrollemos, y Él es el que nos va a encaminar. Y dice el versículo 13, y vosotros, hermanos, es decir, aquellos que sí están trabajando como tienen que trabajar, no os canséis de hacer el bien. Hermano, no te canses de hacer el bien. Yo sé que a veces hay dificultades, yo sé que a veces hacemos trabajos que quizás no queremos hacer, pero no tenemos opciones. Quizás no es el trabajo que yo soñé realizar, pero es el trabajo que Dios me permite hacer. Bueno, hagámoslo con gratitud, descansando en el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Miren, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel anduvo errante 40 días en el desierto? Dios les proveyó el maná. Pero una vez que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios ya dejó de proveerles el maná. Ahora ellos tenían que alimentarse de su propio trabajo. Eso es lo que nos dice Josué capítulo 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el versículo 12 dice, y el maná cesó al día siguiente. O sea, durante 40 años el maná había sido enviado de parte de Dios todos los días, alimentando al pueblo de Israel. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida y ellos ya empezaban a comer de su propio fruto, el maná cesó.
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, Dios les estaba enseñando este principio, el principio de trabajar. Claro, Dios los alimentó en forma sobrenatural mientras estaban en el desierto, pero ahora que entraron a la tierra prometida y que podían cultivar y trabajar de su propio trabajo, alimentarse de su propio trabajo, Dios ahora ya no proveía más por medio del maná. O sea, Dios no quiere que seamos creyentes engreídos. Dios nos da oportunidades para que nosotros nos esforcemos y podamos suplir nuestras necesidades. Esto es lo que Pablo también escribió en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, se ve que algunos hermanitos ahí en Efesios eran unos piranitas en su vida pasada, pero ahora Pablo le dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo acá? Orar, pero en segundo lugar, trabajar. Hermanos, no sean negligentes en sus responsabilidades. Cada uno debe ocuparse de su trabajo para dar testimonio de su fe, para que por medio de ese trabajo puedan servir a Cristo. Y en primer lugar, el primer motivo fue el ejemplo de Pablo. Pablo les había dado ese ejemplo, así que ellos tenían que seguir el ejemplo que Pablo mismo les había dado cuando había estado con ellos. En segundo lugar, no solamente era un ejemplo de Pablo, sino que era un mandato de parte de Dios. Y en tercer lugar, esto tenía que ver con la comunión en la iglesia, porque estos hermanos estaban trayendo una situación incómoda en la iglesia. Por eso dice Pablo en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Es decir, identifiquen quién es la persona que está desobedeciendo en cuanto a esta situación y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pablo lo que está diciendo es, deben ustedes corregir a aquellas personas que no están dando un buen testimonio en relación a este tema. Señalarlo, es decir, hay que identificarlo. ¿Para qué? Para que él quede en evidencia, pero no para hacerle pasar un mal momento, no para tratarlo como un enemigo, sino para amonestarle como a un hermano. Algunos dirán, bueno, Pablo, pero eres demasiado duro, pero Pablo quería el bien de esta iglesia. Pablo ya les había hablado en su primera carta. Si volvemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es decir, para aquellos que no conocen a Cristo y que no tengáis necesidad de nada. Así que, hermanos, es interesante cómo Pablo, ¿no? En el segundo capítulo, Pablo habla del día del Señor, del anticristo, de eventos escatológicos, pero aquí en el capítulo 3, Pablo habla de algo muy práctico que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro trabajo, con lo que hacemos cotidianamente para suplir nuestras necesidades. Así que, primer mandamiento, orar. Segundo mandamiento, trabajar. Tercer mandamiento, confiar. Y ya estamos terminando, dice acá el versículo 16, y el mismo Señor de paz. Eso es lo que tenemos como hijos de Dios. Dios nos da paz en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Aquí, en toda manera, podríamos traducir en toda circunstancia.
No importa en qué circunstancia nos toque vivir, si confiamos en el Señor, si descansamos en el Señor, Dios nos va a dar la paz que necesitamos. ¿Para qué? Para ocuparnos de nuestras responsabilidades, para trabajar como Dios quiere que trabajemos, para suplir las necesidades de nuestro hogar. Y luego dice, el Señor sea con vosotros. Y otra forma de leerlo es, el Señor estará con vosotros. O sea, cuando confiamos en el Señor, Dios nos da paz y Dios nos da la convicción de que Él está con nosotros, guiándonos en medio de toda situación. Y luego, versículo 17, Pablo está terminando su carta. Miren lo que dice, la salutación es de mi propia mano. Probablemente Pablo acostumbraba a dictar sus cartas para que otra persona las escribiera. Y quizás llegando a este versículo, Pablo pide la pluma y él escribe este versículo con su propio puño y letra. Y él dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 2 algunos habían dicho que Pablo había escrito ciertas cartas y tomaban esas cartas como que habían sido escritas por el apóstol cuando en realidad no era así? Y entonces Pablo dice, para estar seguros de que una carta es mía, bueno, fíjense, esta es mi firma, así escribo. Y esto de alguna manera le daba autenticidad a la carta del apóstol Pablo. Y el último versículo, miren cómo termina segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, qué lindo cuando confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Por eso en este capítulo vemos estos 3 mandamientos: orar, trabajar, confiar. Ahora, hermanos, yo sé que en esta situación del trabajo, el empleo, la situación económica se ha visto muy afectada durante todos estos meses, durante todo este tiempo a causa de la pandemia, pero Dios está contigo. Dios es aquel que te acompaña. Dios no es un Dios distante a quien no le importa la situación por la que estás pasando. Dios está contigo. Y si confías en Él, si descansas en su soberana voluntad, Él te va a dar la paz y Él va a darte a ti la convicción y la gracia que tú necesitas para seguir adelante. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes en las tareas que Dios nos ha encomendado y trabajar con nuestras manos en la tarea que Dios te permita desarrollar, porque por medio de ese trabajo Dios suple tus necesidades y por medio de ese trabajo estás honrando a Dios, estás mostrando a un mundo que no conoce al Señor, pero que por medio de tu testimonio ellos pueden mirar a Cristo en ti, mirar a Cristo en tu vida. Por eso tenemos que en esta mañana, ya terminando esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses y terminando con este tema, dar gracias a Dios, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios está presente. Así que vamos a dar gracias al Señor por su amor, vamos a dar gracias a Dios porque Él está con nosotros más allá de las situaciones por las que atravesemos y confiar que Dios es fiel, que Él suple, que Él obra en nuestra vida y que nada escapa a su control. Inclinamos nuestros rostros, oramos al Señor y luego continuamos con el programa de esta reunión. Gracias, Padre Celestial, por las enseñanzas de esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Gracias porque llegamos al capítulo 3 y Pablo dedica todos estos versículos hablando de la importancia de ser responsables, de ser diligentes en nuestros trabajos,
en las tareas que desarrollamos cotidianamente, porque no hay tarea que tú no veas como algo importante. Cada cosa que hagamos, por más que para este mundo sea algo insignificante, tú, Señor, lo miras como algo especial, porque por medio de nuestros trabajos podemos manifestarte a ti, podemos dar a conocer a Cristo, trabajando con dedicación, con esfuerzo, con excelencia para agradarte a ti. Señor, yo te pido por cada hogar representado en esta mañana para que tú suplas cada una de sus necesidades y que tú guíes a cada persona, a cada hermano, a cada hermana en la fe para que puedan ser guiados por ti y ser responsables en la tarea que tú les has dado y que también tú les guíes para que en el trabajo que desarrollen ellos puedan experimentar tu provisión, cómo tú suples cada una de nuestras necesidades. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo. Guíanos en el resto de esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener entonces ahora un tiempo de alabanza. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Ya ni dónde cae todo ser ante tu gran majestad y canta santo.
Muy bien, gracias, linda alabanza, gracias al Señor y gracias, hermanos, por este tiempo que podemos compartir juntos. Miren, tenemos algunas cositas que quisiéramos hacer ahora ya en estos últimos minutos. En primer lugar, voy a pedir allí a Josué Bravo y a Margarita, ahí los tenemos en pantalla. Como ustedes saben, hace algunas semanas atrás ellos nos compartieron acerca de este proyecto de ir a Kurdistán y poder ellos como médicos, poder apoyar un centro médico allí en aquel lugar, ubicado en una zona donde se necesita predicar el Evangelio de Cristo y que pertenece a una zona donde el Evangelio todavía no ha llegado en la forma en que lo tenemos nosotros aquí en el Perú. Y bueno, ellos ya tienen su fecha para partir y quisiera que compartan con nosotros para que estemos orando, para que estemos ahí pendientes de este viaje que ellos van a desarrollar a Kurdistán. Adelante, Josué. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga, gracias, pastor. Como dice el pastor Rubén, la verdad que se han pasado rápido los meses, casi llevamos 1 año y medio en todo esto, pero parece que ahora se siente más cerca, ¿no? Ya el día 31, hermanos, estamos viajando para Kurdistán. Bueno, si nos permite Dios poder viajar, ya que están viendo algunas restricciones en los aeropuertos ahora, pero bueno, ya nos dieron la visa, ya dieron también el pase de los pasajes, así que solamente quería compartir en la iglesia algo que espero que en algún momento podamos tener más oportunidades de poder compartir de las decisiones que hemos llegado hasta este día, pero si algo nos ha llevado a tomar esta decisión en este momento de nuestras vidas, de nuestra juventud, de nuestros trabajos, es que el Señor nos ha hecho entender que al ser un Dios personal, no deja de ser un Dios majestuoso, un Dios todopoderoso. Y una de las cosas que recordaba es este versículo en Salmo 139, del 1 al 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo.
Quisiéramos de repente poder decirle muchas cosas que tenemos en nuestros corazones, pero creo que como iglesia y nosotros como parte de la iglesia entendimos de que Él sabe todo lo que deseamos, sabe las metas de nuestra familia, sabe las metas personales que tenemos, profesionales, y a la vez sabe también los deseos de nuestro corazón en el ministerio. Así que vamos para allá, vamos para... Kurdistán queda en Irak, para los que están al tanto de lo que estamos haciendo. Está al norte de Irak, es una región autónoma, específicamente a Erbil. Así que, bueno, hacemos una escala previamente en Turquía y después vamos para allá, para la zona de Erbil. Entonces, hermanos, estamos ya tratando de dejar todo listo. Vamos con los 2 niños. Entonces, Dios sea obrando allá, y creo que la palabra de hoy día ha sido especial porque es la misma oración que pedimos, ¿no? Es que en Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo habla respecto a que oraran para que la palabra se extienda, y además puedan orar por protección a su vida también, porque muchas personas en ese momento no conocían de la palabra. Yo creo que es lo mismo que pedimos el día de hoy, ¿no? Que Dios haga su obra, que su palabra se extienda, que su amor se revele a cada persona por las cuales somos enviados, así como un día Dios envió a alguien para nuestras vidas para compartirnos el evangelio. Así también nosotros podamos ser instrumentos delante de Dios para estas personas, para aquellas personas que Dios ha decidido revelarse, ¿no? Y oren mucho por nuestra familia, y pues muchas gracias por esta oportunidad que nos da. La organización es fai.org, fai.org. Lo vamos a compartir al pastor para que el pastor Rubén lo comparta, la página web. Si alguno quisiera colaborar también con esta organización, con este ministerio que está presente en Medio Oriente, pueden acceder también a través de ella a la página web y directamente a la organización, ¿no? Hay muchas necesidades, se quiere abrir más espacios médicos allá también, y lo que Dios ponga en su corazón, la organización está para poder también, incluso si alguien quisiera agregarse también al trabajo allá, también está disponible la página web. Igual a través del pastor las comunicaciones pudieran realizarlas. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga, y bueno, ya nos falta muy poco, casi 2 semanas nada más. El próximo domingo estamos viajando, probablemente nosotros el próximo domingo estemos, pero el siguiente, que es el 31, vamos a estar en pleno viaje, así que nos disculpan que no vamos a estar, y esperamos que el medio virtual podamos siempre mantenernos, ¿no? Presente también en los cultos. Para nosotros va a ser un gran, muy gratificante, muy edificante poder estar en los tiempos de enseñanza, los días domingos también. En lo posible vamos a estar participando en cada tiempo que también haya en la iglesia. Amén, hermanos. Gracias. Gracias, Josué. Gracias, Margarita. Qué lindo, ya faltan 2 semanas. Ahora, hermanos, miren, tenemos una oportunidad también de alguna manera ser partícipes y acompañar a Josué y a Margarita en esta nueva aventura que ellos están emprendiendo para el Señor. Y si Dios está moviéndote, guiándote a colaborar de alguna manera con ellos, ayudarles en alguna necesidad que ellos tengan, tenemos entendido que la misión está cubriendo los pasajes, también está cubriendo, digamos, lo básico que ellos necesitan para
para vivir allá en Kurdistán, pero sin lugar a dudas hay gastos, hay cosas que se van presentando en todo este proceso que es dejar el Perú, trasladarse a un nuevo país y cosas que ellos van a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, si Dios pone el deseo en tu corazón de acompañarles y de apoyarles de una manera práctica, pues comunícate con nosotros, con Bárbara, con quienes estamos ahí como parte de la junta directiva de la iglesia, y sería lindo que nosotros como iglesia también acompañemos a Josué y a Margarita, no solamente orando, que por supuesto es fundamental, sino también de una manera práctica, ¿ya? Ayudándoles a suplir sus necesidades en este emprendimiento que ellos están realizando. Y esto es un ejemplo de cómo Dios puede usar tu trabajo, tus dones, tu profesión, tu oficio en la obra de Dios. Así que como iglesia va a ser un privilegio y una bendición poder ser partícipes de este ministerio que ellos van a desarrollar en este lugar tan distante como es Kurdistán. Así que próximo domingo les vamos a tener con nosotros nuevamente para saludarlos, y después de ahí en más ya vamos a estar conectándonos a la distancia. Gracias nuevamente, Josué y Margarita, por este tiempo. Y saben, hermanos, otra cosita más. Miren, Manuel Vilela y algunos hermanos más en la iglesia están deseando. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunas semanas o meses atrás hemos estado repartiendo algunos folletos en relación al COVID, ¿no? Usando el tema del virus para predicar el evangelio? Bueno, esos folletos ya se acabaron y ahora hay un deseo de poder retomar este ministerio, de repartir folletos, de salir a la calle, de llevar el plan de salvación a lugares cercanos a la iglesia, pero para eso necesitamos imprimir estos folletos. Probablemente estamos pensando entre 5.000 o 10.000 folletos, depende de la cantidad que podamos juntar. Más o menos para 5.000 folletos estamos pensando en unos 800 soles, o 10.000 folletos estamos hablando de 1.200 soles. Estamos viendo cómo poder concretar esto y que estos folletos puedan salir ya con todos los datos de información de la iglesia para que las personas que lo reciban puedan contactarse directamente en la iglesia. Ahora, queremos dejar esta oportunidad también a los hermanos, a cada uno en particular, si quieren apoyar en este proyecto, porque la impresión implica un costo. Después, obviamente, una vez que tenemos los folletos, tenemos que organizarnos, horarios, días de semana para salir, aprovechando que todavía este tema de la pandemia continúa y la gente necesita escuchar el evangelio. Así que, si Dios pone también este sentir, esta carga de poder participar de este proyecto, comunícate con nosotros. Queremos como iglesia aprovechar este momento para llevar este mensaje de salvación y de esperanza a las personas que no tienen a Cristo. Así que fíjense, estos folletos tienen que ver con nuestra tarea en nuestra Jerusalén, y Josué y Margarita están saliendo hasta lo último de la tierra, y esos son los dos enfoques que necesitamos tener como iglesia, ¿no? Atender el lugar donde Dios nos ha colocado, dar testimonio de nuestra fe, predicar el evangelio, pero también apoyar a aquellos que llevan el evangelio a lugares distantes. Y esa es la forma que Dios nos ha encomendado para seguir avanzando en la obra del Señor. Muy bien, quiero aprovechar también aquí y pedirle a Carlos Tamaris, él también va a compartirnos algo de el grupo Conexión. A ver, Carlos, si puedes, ya el domingo pasado estuvo Daniel Molina con nosotros, y hoy Carlos también tiene una... Adelante, Carlos. Gracias, Pastor Rubén. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Sí, quisiera poder ir al libro de Hechos, capítulo 17. Si lo tienen allí a la mano, sería genial. Hechos, capítulo 17, versículo 11.
Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Lo leo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quienes estaban escudriñando las Escrituras eran judíos que estaban en la sinagoga de Berea, sinagoga a la cual llegó Pablo y Silas. Y estos judíos no se quedaron con las palabras de Pablo y Silas en sus oídos, sino que las llevaron a las Escrituras para ver si las palabras de Pablo y de Silas eran conforme a las Escrituras. Y ese es el propósito que va a tener conexión a partir del 30 de mayo. Ya pasar a estudiar la Biblia de una manera más seria, no más seria, sino más profunda, ¿no? Y va a estar abierto a toda la iglesia. Como ustedes saben, anteriormente Conexión se manejaba solo con los jóvenes adultos, pero ahora se va a abrir a toda la iglesia, ¿no? Y ese va a ser el modelo, ¿no? Estudiar las Escrituras de manera profunda. Vamos a tomar un tema y vamos a ir rastreándolo, ¿no? Vamos a ir escudriñando, viendo sus conexiones, a fin de tener profundidad en cada tema, ¿no? Y esa es la invitación para todos a partir del 30 de enero, ¿no? El hermano Daniel Molina y, bueno, quien habla, Carlos Tamariz, como servidores. Y, bueno, todos son bienvenidos y pedimos sí sus oraciones para que en todo el Señor sea glorificado, ¿no? Ese era el anuncio. Gracias, Pastor Rubén. Gracias. Gracias. Perfecto. Ahí orando entonces por el grupo Conexión para que muchos hermanos se puedan conectar en conexión y puedan aprovechar esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando al término de nuestra reunión. Tengo aquí algunos avisos finales. Bueno, sigamos orando por nuestra hermana Lala, por ahí lo vi a Darío, pero sigamos orando por nuestra hermana Lala, como dijimos al principio, ya oramos por ella, pero seguimos orando para que el Señor la fortalezca y ella pueda avanzar en su recuperación. También oremos por el hijo de nuestro hermano Juan José Otero. Ellos todavía están en Tarapoto, pero Caleb, uno de sus hijos, ahí tuvo un accidente con la bici, se cayó, se fracturó la clavícula, así que lo tuvieron que operar, ahí le colocaron un clavo y aparentemente ya quedó bien, pero bueno, ahora empieza un tiempo de recuperación, pero gracias a Dios la atención fue correcta, pudieron ahí intervenirlo como se requería, y oremos para que ya Caleb pueda mejorarse, ¿no? Y confiamos en el Señor que todo va a estar bien. Ya le hemos escuchado ahí a Fedora y damos gracias a Dios por ella y porque Dios también ha estado obrando, y gracias, Fedora, por tu testimonio y también qué lindo que es verte bien y saber que el Señor ha guiado todas las cosas. Sigamos orando por Armando, ya Armando Mori, el esposo de Norma, que el Señor esté obrando en él. Sabemos que él está ahí con una enfermedad y requiere un tratamiento largo, pero confiamos en el Señor y oramos por él para que Dios también esté obrando en su vida. Y por Liliana, ahí la esposa de David, que todavía está ahí con su tratamiento de la vista, pero confiamos que Dios también va a seguir guiándola y bueno, cuidando de toda la familia. Y lo tenemos a Liviu ahí con nosotros y seguimos orando por él, por Amalia. Sabemos que Amalia está con cálculos, ¿no? Puede ser con cálculos a los riñones, así que bueno, pero gracias a Dios de su operación, tanto Amalia como Liviu han salido bien, están pues mejorando y seguimos orando por ellos para que el Señor les sostenga. Hermanos, a ver,
cumpleaños esta semana, y vamos a terminar con esto. Ahí tenemos el cumpleaños de nuestra hermana Patricia García, que cumple años mañana, 18 de enero. Así que, Patricia, ahí un saludo especial para ti, que pases un lindo día en familia, que disfrutes de ese día tan especial. También Camila Segarra, la nieta de nuestro hermano Darío y de Lala, también cumple años el martes. Así que, Camila, un saludo especial para ti. Y tenemos a Jennifer Waldrep, también nuestra querida hermana Jennifer, no sé si la tenemos por ahí, pero queremos hacerle llegar un saludo para Jennifer, que Dios te bendiga. Ella cumple años el miércoles, así que Patricia mañana lunes, Camila el martes, Jennifer el miércoles, o sea que se han organizado bien, ¿no? Cada una en un día especial de la semana. Un saludo para todas ellas. Y mañana, miren ustedes, mañana cumplen un año de casados Junior y Melinda, ¿ya? Mañana, lunes 18 de enero. Es todo un milagro que hayan llegado al primer año. No, mentira. Estamos muy contentos, qué lindo. Gracias al Señor por este primer año de matrimonio para Junior y Melinda, y oramos para que el Señor también siga obrando en ellos. Muy bien, hermanos, así que un saludo especial para todos los cumpleañeros, que el Señor siga obrando en cada uno de ellos, y bueno, en cada uno de nosotros también como iglesia. Sabemos ahora con estas nuevas restricciones que han salido, las limitaciones para circular los días domingo, la circulación vehicular, el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Bueno, todos estamos al tanto de estas nuevas restricciones. Bueno, seguimos confiando en el Señor, sabemos que esta situación, bueno, va a continuar un buen tiempo. Oremos para que Dios nos dé oportunidades de compartir acerca de nuestra fe y que en medio de toda esta situación podamos honrarle a Él, confiando en el Señor. Y recuerden que estamos grabando toda la reunión, así que van a tener esa grabación disponible en la tarde para compartirlo con otros. También recordemos seguir apoyando nuestra iglesia con nuestras ofrendas. Están toda la información de las cuentas al principio y al final de nuestra reunión. Y queremos también saludar a todas nuestras visitas. Nuestro hermano Berman, el papá de Víctor Trigoso, nuevamente, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Y también, no sé si hay alguien más por allí que está con nosotros, pero en todo caso, a todos les hacemos llegar un saludo especial y gracias por ser parte también de esta reunión. Muy bien, quiero aprovechar que lo tenemos a Livio con nosotros para que nos guíes en oración. Livio, guíanos en oración y pues sigamos pidiendo al Señor que Él nos guíe en esta nueva semana que estamos arrancando, que podamos seguir confiando en Él y experimentando su perfecta voluntad en nosotros. ¿Ok? Así que te voy a pedir ahí que actives el micrófono y nos guíes en oración. Oremos, hermanos. Señor, nuestra vida está en tus manos. Gracias porque una vez más nos ayudaste a mirarte a ti, mirar tus promesas, confiar en ti, Señor, porque tu mano poderosa sostiene nuestra vida. A pesar de todos los momentos difíciles por los cuales estamos pasando, y varios hermanos de la iglesia internados, hospitalizados, con cirugías, pero gracias, Señor, porque tu bondad y tu gracia nunca abandona a tus hijos. Gracias porque eres un Dios digno de confianza. Gracias porque nos muestras cada día, aunque muchas veces no entendemos, pero tú estás a nuestro lado y lo estarás. Gracias, Señor, por todo lo que eres para nosotros. Encomendamos nuestras vidas en esta semana que nos queda por delante, que tu Espíritu Santo nos guíe cada paso en dar testimonio de lo que eres tú, de lo que haces en nuestras vidas, reflejándote a ti y reflejando el amor que tú has derramado en nuestro corazón.
Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, nuestra mirada que esté siempre puesta en ti y no en las circunstancias, no en las dificultades, para poder vencer al maligno, Señor, y ser más que vencedores en este mundo lleno de tristeza y de aflicciones. Te agradecemos porque tú nos confortas, tu palabra es nuestro guía, nuestro sostén en todo esto, y podemos descansar en tus manos porque el enemigo no nos puede tocar cuando estamos en tus manos seguras, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por esta reunión, por ver a mis hermanos y por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo, Señor, oro y te agradezco por todo. Amén. Amén. Gracias, Livio. Me estaba olvidando también que esta semana cumple años nuestra querida hermana Marilú Dávila. Marilú, ella es misionera de Palabra de Vida, también está siempre en contacto con las damas de la iglesia, con la reunión de damas, allí los días miércoles. Y bueno, un saludo para Marilú también. Ella cumple años este martes también. Así que el martes es el cumpleaños de Camila y de Marilú. Así que todos los que la conocen pueden hacerle llegar un saludo especial para ella. Muy bien, hermanos, nos saludamos. Ahora sí podemos abrir micrófono. Los niños pueden asomarse a la pantalla, pueden saludarse. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces el próximo domingo y las reuniones que tenemos entre la semana. Gracias y bendiciones. Gracias, pastor. Gracias por los saludos. Gracias. Pastor, hermanos, un gusto. Gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Chao, Fedora. Manuel Meche. Chao, bendiciones. Bendiga. Hermanos, muchas gracias. A Patricia, anda preparando la torta. Mañana gracias. Mañana me tienen que ayudar a comprar las velas. Más está por ahí, Emma, ahí está Emma, Sandrita, gracias, buenas noches. María Elena, hola María Elena. Hola, hola Elcita. Ahí está Fabiola, hola Fabiola. Chao, Ricardo. Banco, Manuelito. Que Dios te bendiga. Ana. Hola, Franco, chao. Hola. Feliz domingo, gracias. Hola Pilarcita, ¿cómo estás Pilar y Lucho? Bendiciones. David, hey, hola. Pilar, Lucho, Carlos. Ay, qué lindo. César. Está César. ¿Cómo está César? Buen día. Isabel, chao. Ay, chao, gracias. Hola, César. Chao, nos Nada vemos. del César, lo que es del César. Hola Inés, qué gusto saludarte. Hola Rubén, ¿cómo estás? Saludos Graciela, cuídense mucho. Besitos. Gracielita, que Dios te bendiga. Gracias, sí, está mejorando, gracias. Cuídense mucho. Qué lindo. Chao, Rosita, chao, David, chao. Chao, Inés, Chao, Lili. Ahí te veo, Liliana. Fabiola. Chao, Fedora, que sigas mejorando, cuídate. Gracias, mis hermanos bellos. Chao, Dios los bendiga. Chao. Será. Un saludo, David. Un saludo para Liliana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, ahí estamos en pastor. contacto. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias. Heide contesta. Acá está Heide.
Nena, nenitos, Heidi, ¿le vas a escribir?